¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil Meléndez López y empezamos esta transmisión, como se dice, en el emparrillado con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Y hoy, continuando con la tertulia que teníamos la semana pasada, tenemos a nuestros invitados, esta dinastía Córdoba, que, como comentaba la semana pasada Ricardo, una gran familia donde le han aportado al fútbol americano mucha historia y un gran valor. Y bueno, pues voy a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tengo el gusto de contar nuevamente con Héctor Córdoba Calderón. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, buenas noches, a tus órdenes. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Hugo Córdoba Arellano, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Aquí estamos. Gracias. Y bueno, también nos acompaña Hugo Córdoba, ladrón de Guevara. Muy buenas noches, don Hugo, ¿cómo está? Buenas noches, bien, señor. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, tenemos a nuestro amigo historiador de cabecera, al coach Ricardo Márquez. ¿Cómo está, Ricardo? Pues igual que siempre, muy agradecido de que la invitación, un honor el participar con ustedes, contigo pero especialmente, y pues muy ansioso de escuchar lo que nuestros invitados y los invitados del programa tienen que decir, que sé que es muchísimo y muchas historias que se dieron y que pues son de gran relevancia para nuestra universidad por un lado y para nuestro fútbol americano por otro. Pues muchas gracias, Ricardo. Y como bien lo dices, hay mucho que platicar, mucho que contar, y es muy importante, es una labor que estamos haciendo titánica por tener el testimonio de todos estos grandes jugadores que han sido parte fundamental y que, como lo dices muy bien, tenemos que estar ahí con ellos, escuchándolos. Y bueno, por favor, Ricardo, vamos a empezar esta tertulia. Sí, como no, si recordamos un poco, un mucho de lo que nos hizo favor don Hugo Córdoba, ladrón de Guevara, de platicarnos ampliamente hace 8 días sobre el inicio, que bueno, no necesariamente el inicio, sino uno de los capítulos de la familia Ladrón de Guevara, Córdoba Ladrón de Guevara, en la Universidad Obrera y en cómo dieron pues vida a uno de los equipos que participó haciendo una labor pues de multiplicar el fútbol americano en los años, fines de los años 30 al mero final y principios de los 40, donde pues los cuatro hermanos trabajando el deporte de sus amores, con algunas anécdotas, como nos comentó Héctor Córdoba Calderón, donde la mamá de ellos, cuando se enteraba que iban a jugar posteriormente entre ellos, pues ya no le hacía mucha gracia que se salieran de la casa a jugar en contra uno del otro, porque sabía que iban a golpearse entre ellos y ya no les daba muy bien el permiso para que salieran, y algunas anécdotas que son pues muy interesantes, y la gran información que nos hizo favor de darnos, pero que al final de cuentas pues fue nada más una barnizacita, una pasadita apenas de lo que la historia y el inicio de esta dinastía. Yo le digo una dinastía porque pues en mi entender y en lo que llegué a conocer de esta historia, pues no fue nada más esa parte, sino que fue una parte que ahorita le voy a pedir a don Hugo que nos la amplíe. Pues sí, iniciaron los cuatro hermanos y después se siguieron jugando, prácticamente cada quien por su lado. Algunos siguieron, otros no, pero pues ahí no paró la cosa. Jugaron hasta donde les dieron oportunidad. Comentaba yo que Alberto el Chivo Córdoba me decía que la reglamentación sobre la elegibilidad la habían puesto por culpa de él, Omar Cardona y el Pocho Herrera, porque ya llevaban 8 o 9 años jugando y no había forma de quitarlos de ahí para que llegaran nuevos jugadores.
Y después de eso se dedicaron a coachar y se dedicaron tanto el papá de Teto como de Héctor, como el Chivo Córdoba, dedicaron mucho tiempo de su vida a coachar y a seguir promoviendo el fútbol americano en muchas formas. Entonces, esa parte, pues sí, hay quien la conoce más o menos, pero también está la historia de Héctor Córdoba, Calderón y de Hugo Córdoba Arellano, que siguieron trabajando y siguieron jugando en Liga Mayor y continuaron con esa tradición y continuaron con esa historia de la dinastía Córdoba, desde el Ladrón de Guevara hasta pasar a la siguiente parte. Y que para mí en lo personal, pues tengo la gran fortuna de haber conocido pues casi a todos ellos, prácticamente a todos ellos, y hay historias como la que se gesta, que quiero también ahorita ya darle la voz a don Hugo, que nos platique una historia muy particular que se dio en el año de 1961, donde tanto Teto Córdoba como el Chivo Córdoba escriben una historia única del fútbol americano de Liga Mayor y que, pues bueno, duró un año, pero de todos modos es única y como que los protagonistas fuertes de esa época intentaron, si no borrarla, sí hacerla, minimizarla bastante. Entonces, todo esto, por eso es que yo le llamo la dinastía y una historia muy espectacular y muy especial del fútbol americano de México y muy relacionado, desde luego, con el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en lo personal, repito, creo que vale la pena resaltarlo, por lo cual quiero solicitarle a don Hugo que nos haga favor de comentarnos, pues bueno, una vez que juegan en la Universidad Obrera y continúan en algunos equipos, pues se separan y el Chivo Córdoba pues se va para la universidad y Teto Córdoba se va para el colegio militar. Y si nos empieza a decir usted para dónde continúa su carrera y si nos empieza a platicar qué sucede después de esos primeros años y para dónde continúa la carrera de jugadores de ustedes tres y qué sucede con su hermano Arturo. Bueno, la, la realidad es que en aquella época sostener un equipo de fútbol americano era muy difícil porque todos los instrumentos venían de Estados Unidos y tardaban en llegar aquí y que a su vez los pudieran distribuir en la forma que se necesitaba. Primeramente, si me lo permiten, diré en orden cronológico de nuestras edades. Héctor y yo fuimos gemelos. Todos tenemos la misma edad y jugábamos en el mismo equipo, pero la, digamos, pobreza de aquella época se manifestó en que tuvimos que buscar una secretaría que, que se interesara en el fútbol americano y que a su vez nos patrocinara porque los equipos eran muy caros. Parece entonces pasamos a un equipo que se llamó Educación. El equipo de Educación estaba formado por nosotros y otros compañeros, pero lógicamente que se necesitaba reforzar mucho más, porque ya mi hermano Alberto había pasado a lo que fue la antigua Guay, que allí ya era una
agrupación de futbolistas ya muy seria. Eso mismo tratamos de hacer nosotros en la Secretaría de Educación y ya para este año nos dieron ellos equipos y ya tuvimos entrenadores que estaban en contacto con el aspecto deportivo de la Secretaría de Educación. Jugamos durante algún tiempo y pues lo que en alguna forma nos extrañaba a nosotros era el público, que el público como que no se daba cuenta de esos detalles del fútbol americano, porque había muchos equipos que aparecían como clubes, pero no terminaban las temporadas o jugaban muy poco tiempo. Porque quisiera mencionar a un equipo que se llamó el Guachachara, otro que se llamó el Colima, y eran ambos de la colonia Roma. Ellos se entrenaban en la calle, pero ya para jugar con nosotros buscaban a un patrocinador que les diera los uniformes. Ya en esa condición fue organizándose en mejor forma el fútbol americano, porque había equipos, pero eran equipos que jugaban un juego o dos y desaparecían. Nosotros tratamos de hacerlo en una condición permanente, ya con un buen patrocinador, que fue la Secretaría de Educación Pública. Esa secretaría nos dio no solamente el nombre, sino también los uniformes pues en aquella época, importar uniformes para un equipo era caro, porque pues teníamos la necesidad de 8 jugadores para las ofensivas, otros 11 para las defensivas. Y aparte había unos especialistas que eran los que pateaban y manejaban la bola de circunstancias. Nuestro interés era quedar bien con nuestro patrocinador y hacíamos lo posible por jugar en una condición pues notoriamente bien dirigida. Eso lo logramos en poco tiempo, pero no era un equipo que atrajera mucho al público. Y cada vez que jugábamos, volteábamos a ver las tribunas y por ser un equipo oficial, digamos, de la Secretaría, poca gente iba a verlo. No obstante, nosotros seguimos con nuestro empeño y continuamos siendo Secretaría de Educación Pública durante varios años, en los que en una u otra forma jugamos ya contra los contrarios de la liga perfectamente controlada. Esto dio posibilidades para que tuviéramos fuerzas menores en nuestro equipo y de ahí nos nutriéramos para poder en alguna forma continuar como un equipo integrado. Recibimos algunos jugadores que uno de ellos era un señor Pereira que había jugado ya antes en otros equipos. Los que más resultaron fueron los ferrocarrileros, porque antes de ser educación jugamos por el nombre de Ferrocarriles de México. Por ahí me parece haber visto que había un equipo que lo conocíamos porque ellos eran quien nos prestaba el estadio
para entrenar, que era el Venustiano Carranza. Con ese nombre jugaba un equipo, eso sería ya por el año 1935, más o menos. Y junto de ese equipo nos estaba también reforzando algún otro que no tenía a la mano ningún nexo con la Secretaría de Educación, y pues nos daba la oportunidad de que jugáramos con el nombre de Secretaría de Educación Pública, pero ya no volvieron a darnos ningún elemento de trabajo. Posiblemente nuestra actitud era necesaria para la liga porque había muy pocos equipos y la liga pues quería mantenerse en una condición que tuviera enemigos, algunos fuertes, otros menos fuertes, y lo que menos ellos deseaban eran los equipos oficiales, razón por la cual nosotros pues, tenemos que luchar mucho. Mi hermano Alberto, que se conoce como Chivo, se fue a, a, a un equipo que se llamaba en aquella época La Guay, que la dirigía un señor que conocía el fútbol americano y él volvió a reunir a los jugadores. En ese tiempo, Alberto pues, realmente era con una antigüedad de 2 años y no destacaba mucho, pero ahí ya empezó a subir su juego y ya nuestra, digamos, facilidad para aprender los secretos del fútbol americano ya llegaron a nosotros ya para la década de los 40. Papá, ¿Eh? espérame, es que yo quiero continuar porque la vida deportiva de mi papá termina en 1944. Él se retira y no vuelve a jugar porque se desplazó a su ciudad natal, a Jalapa, se inscribió a Normal Veracruzana hasta terminar su carrera de maestro. Regresó al Distrito Federal, pero ya a trabajar como profesor. Y de esto estuvo casi 50 años en el magisterio. Los otros tres personajes que hablamos, que eran los hermanos de mi papá, uno de ellos, el más grande, que es Arturo, ese muchacho falleció de enfermedad, no sé exactamente, papá que lo aclare. Él falleció muy joven y también ya tuvo más carrera deportiva. Los otros dos hermanos, Alberto y Héctor, ellos sí siguieron. Héctor en la parte del colegio militar y el Chivo pasó de la Guay que menciona mi papá, se fue a jugar a la universidad. Y ahí jugaron, pues todo lo que ya nos platicó mi primo, hasta llegar al Tazón de Plata de 1947. Y esto que menciona Ricardo, que los jugadores la pusieron ahí, los compañeros universitarios, era porque ya tenían 10 años jugando en Liga Mayor y pues abusaban de los muchachos que llegaban muy jóvenes, ¿sí? Yo creo que aquí, Héctor Calderón nos puede ampliar ya la carrera, la continuación de la carrera como entrenadores de su papá y de su tío el Chivo. Héctor. Sí, por ahí creo que ya hay algunos recortes de periódico que les enviamos. Cada uno continuó su carrera deportiva, pero ya como entrenadores. En el caso de mi papá, primero fue asistente, coach asistente en el
en el colegio militar bajo el mando del Robert Whitlow, que era una persona que venía directamente de Estados Unidos y por las conexiones entre los ejércitos, los se facilitaba el poder traer un entrenador de Estados Unidos a México. Después de ahí, también ahí el Chivo, Alberto, siguió como asistente en la universidad. Ahí es precisamente una de las fotografías en donde se ve a Alberto, perdón, donde se ve a Alberto, a Delmiro Bernal, a, El pues, a tapatío. varios, sí, digo, obviamente el Tapa era el líder y era el head coach, ¿no? Pero eran exjugadores que ya estaban tomando la batuta de seguir con el deporte que más les gustaba, ¿no? Aquí están con unos entrenadores de la Universidad de Colorado que venían a apoyar. Ya era un fútbol un poco más profesional, un poco más estructurado, tratando de aprender cómo se jugaba en Estados Unidos y que venían a seguir enseñándonos en México lo que era el deporte, ¿no? También está por ahí el Desalmado García, por ejemplo, que después fue campeón con ingeniería alguna vez, que dedicaron prácticamente toda su vida al fútbol americano, ¿no? Esa es la placa que platicábamos de la inauguración del estadio, en donde eh, se enfrentaron contrarios por segunda vez, eh, Héctor Córdoba con el Colegio Militar y Alberto Córdoba con la universidad. Eran las anécdotas que les contábamos de los polémicos recortes de periódico que también vamos a ver más adelante, en donde se enfrentaban entre hermanos, ¿no? El juego entre hermanos se volvía algo importante a la hora de la publicidad. Aquí, una vez que termina el fútbol americano en el colegio militar, mi papá es invitado a ser coach de la normal. Aquí, la normal de maestros ya también traía contratado un coach americano que se apellidaba Edwards y que lo contrataban porque ya trataban de que los equipos estuvieran pues mejor coachados, más estructurados, y por eso es una época especial del fútbol americano, ¿no? Este, la universidad los coaches de universidad iban a Colorado y iban a diversos lugares de Estados Unidos a prepararse, y pues también los otros equipos de Liga Mayor hacían sus esfuerzos. Aquí en este caso, pues mi papá es invitado por la normal para ser como asistente. Y lo importante también es que el colegio militar deja de participar en Liga Mayor, dejando a muchos jugadores con su carrera trunca, y entonces deciden irse a jugar a la normal. Como alguna vez comentó mi papá en alguna entrevista, pues nada más se cruzaron la calle, prácticamente nada más se cruzaron la calle. Si recuerdan la ubicación del colegio militar en Popotla y la normal de maestros, que está pues prácticamente a 1 o 2 cuadras, ¿no? Y aquí está otra de las clásicas. Este es ya casi en 1960. Hay una oportunidad de que crecieran los equipos de Liga Mayor, que no fueran solamente el Poli, la universidad y los otros que podían intervenir de vez en cuando, como la UAI o la Universidad de las Américas. Entonces, se crea en la universidad que existe un nuevo equipo que en ese momento es Leyes, y es pues organizado por mi tío Alberto. Y en el norte de la ciudad, que también no había mucho, más bien había mucha gente, pero no había equipos, y ya la ciudad era muy grande, en el Deportivo de Pantaco, que era el deportivo del ferrocarrilero, este,
Espino Lima, el recordado Bodega y mi papá, deciden organizar también un equipo de Liga Mayor. Esto en base a que en el Deportivo Ferrocarrilero y patrocinado por los ferrocarriles, habían hecho un equipo de juvenil e intermedia de en esas categorías y les había ido bien y pensaron que podían jalar a gente que estaba en el norte de la ciudad para crear el equipo de Independiente en el norte. Fue pues una aventura de un año porque pues tanto el Poli como la universidad, los equipos reales, pues prácticamente los apabullaron, pero pues era un equipo exclusivamente de novatos. En cambio, el equipo de Leyes, aparte de que tenía jugadores, tenía además jugadores para escoger, para que no habían quedado en Pumas, porque la selección de Pumas se hacía de una manera muy estricta, había que ir a primavera y ganarse el equipo y demás. Aquellos jugadores que no se iban a quedar en Pumas tuvieron la opción de irse a Leyes y era pues definitivamente una, este, pues gente con más experiencia que lo que fue el Independiente. Sin embargo, pues fue una experiencia importante. Como platicó el tío, siempre había que buscar algún patrocinador y sobre todo no tanto un patrocinador, sino gente que le gustara el fútbol y que tuviera esas ganas, ¿no? Como algunas veces también la universidad se ha visto con rectores que no son muy enamorados del fútbol. En aquel entonces el señor Pedro Ferriz, que era el señor, el abuelo, digamos, de los Ferriz que conocemos en nuestra generación, era el director de Ferrocarriles Mexicanos y fue el que entusiastamente apoyó a que se creara el equipo de Liga Mayor, ¿no? Pero igual la gente cambia de trabajo, cambia de oportunidad y pues ya no hubo más apoyo para que el equipo continuara. Este es el staff del Colegio Militar, ya cuando debe ser 1948 más o menos, todavía está el mayor Robert Whitlow, que es el que está en el centro, y a la derecha de él está mi papá Héctor Córdoba. Es una foto, pues especial, porque los tres de traje fueron Héctor Córdoba, Salvador Escobedo, y ahorita no recuerdo el nombre de la otra persona. Sin embargo, quiero contar una anécdota de él. Él fue un cadete del Colegio Militar, que por su tamaño era un jugador muy grande, jugaba fútbol americano, pero también fue enviado al desfile de las naciones una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Él fue el cadete que representó a México. Y en esta foto están con Wilkinson, el americano que se ve ahí, que en su momento fue el inventor de la formación T, que muchísimos equipos en México utilizaron o utilizamos porque era así como en su momento era lo más nuevo, lo mejor, y él los recibió en la Universidad de Oklahoma y iban a prepararse precisamente para la Liga Mayor y para traer conocimientos a México del fútbol americano. Es el tío, ya como entrenador de los Potros de la Universidad del Estado de México, que prácticamente fue su última aportación, digamos, al fútbol americano. Fue coach muchísimo tiempo ahí y de hecho el estadio donde jugaban los Potros es el estadio Alberto Chivo Córdoba y hasta la fecha, pues en el aniversario de su muerte hay una festividad importante ahí en donde van los jugadores y le rinden un homenaje.
aquí como universitario, pues corriendo el- la pelota. Un recorte de la inauguración del Estadio Azul en Insurgentes. Y esta es precisamente una de las, pues, de la celebración de la celebración del homenaje que le hacen cada año en el estadio allá en Toluca. Inició el equipo desde cero, igual, y hasta ahora pues participan en la Liga Mayor y demás, y pues todos estos años ahí ha estado. O sea, también fue junto con Delmiro Bernal, también participaron en la creación del equipo Pumitas, que hasta la fecha sigue siendo un club de las ligas infantiles muy, muy importante en México, con el señor Omar Cardona también muy importante, ¿no? Este es el programa el programa del tremendo, de ese juego tan importante en que los aguiluchos, sin ser la selección, derrotaron a Randolph Field en Randolph Field, un juego que les mencioné la vez anterior, que se celebraba cada año, porque se preparaban los cadetes para venir a jugar a la Liga Mayor acá, jugaban un juego antes ahí, y ganaron 7-0, y fue algo que salió inclusive en los periódicos en Estados Unidos, en periódicos mexicanos. Se recibió a los cadetes realmente como héroes, porque pues nunca, no era muy común que un equipo mexicano fuera a Estados Unidos y ganara, ¿no? Pues esto es igual, los coaches de la universidad, eh, participando con otros coaches en ese intercambio de conocimientos que se llevaban a cabo, ¿no? Este es el boleto del tazón de plata, que fue el primer tazón en México. Y tenemos muchas fotos más, pero necesitaríamos como 4 programas porque Muchas Primero, gracias. no, muchas gracias por el material. La verdad es que sí fueron muchas fotos. Realmente yo quisiera comentarlo. Tendríamos que hacer ahora sí que un solo programa, por lo menos, o 2 programas, para narrar todos los recortes que amablemente Héctor Córdoba, Calderón, nos hizo posible, que lo vamos a publicar, claro, con su debida acotación en pie de foto para que sepan de qué es. Y cómo ve, Ricardo, tantas fotografías, algo que quieras acotar a esta explicación entre Hugo Córdoba Arellano y Héctor Córdoba. De que estén guardadas a que las podamos compartir con el público y el público vea que el fútbol americano fue desde antes, se me hace que están mejor allá. Sí, Sí, hombre, no, pero muchas gracias. el, Adelante, la, Ricardo. la riqueza que hay en las fotografías, en todo lo que hay de posibles publicaciones. Hay una cantidad de fotos de periódicos que pues están ahí y como dice Héctor, están guardadas y pues las atesoran y qué bueno, pero no salen a la luz y muchas de estas fotos que nos ha permitido ver Héctor y otras que nos ha dado Hugo y otras que nos han presentado, pues son tesoros que merecen salir a la luz, merecen estar a la vista, sobre todo no como pues simplemente una fotografía donde no sabemos
quién está, ni simplemente una foto artística o de buena composición, sino que sepamos quiénes son, cuándo sucedió y cómo sucedió. Yo siempre he creído que es el valor más grande que tiene una foto histórica. Y en este caso, todas las fotos que hemos visto, se sabe exactamente de qué época, en qué momento y quiénes son los participantes. Aquí en las últimas fotos que nos hizo favor de presentar de los staff de coacheo, esta última que se presentó, pues fue uno de los mejores staffs que tuvo Universidad, donde estaba Omar Cardona, estaba el Chivo Córdoba, que una vez que terminaron su elegibilidad para el año 50, se integraron inmediatamente al staff de coacheo de Universidad, y para el año 53 ya se integró Delmiro Bernal, Desalmado García, y para 1957 se integran aquí, ya esta es una fotografía donde ya tenemos a Mario Revuelta enfrente, ya tenemos, sigue estando el Chivo Córdoba. En una anterior, pero ya son varias fotos atrás, estaba aquí está el Chivo Córdoba, está Jorge Guerra, está el Tapatío, Omar Cardona, Delmiro Bernal, está nuestro árabe, se me fue el nombre, Antonio, ah, y el Desalmado García, ahorita les digo el nombre del coach que está en medio, y este es una vez que terminaron su elegibilidad en 52, ese staff es de 53, uno de los staff ya más sólidos del Tapatío. Begún, perdón, es el coach Begún, y Mario Begón. ya eran staffs muy sólidos del Tapa, donde él estaba feliz de tener a estos coaches y se los llevaba precisamente, lo que comentaba Héctor, a la Universidad de Oklahoma, donde eran grandes amigos de Bud Wilkinson, que ahí está precisamente el del centro, es Bud Wilkinson, que en su tiempo, junto con el staff que vemos ahí, era el mejor staff de coacheo reconocido en Estados Unidos, y el Tapatío Méndez junto con los coaches lo aceptaban como un grupo de entrenadores que participaba en las prácticas de Oklahoma. No iban a ver qué sucedía, no, iban a participar en las prácticas como si fueran entrenadores de la misma universidad. Entonces, cuando tuve oportunidad de platicar ampliamente con el Tapatío Méndez acerca de estos staff de coacheos, él decía que eran staff de coacheo de tiempo completo y de conocimientos de lo más amplio que había y de lo mejor que él llegó a tener como coaches en su tiempo. Posteriormente, cuando entró Manuel Neri, cuando entró Mario Revuelta, pues también me decía que había mejorado un poquito, y cuando salió Omar Cardona y Alberto el Chivo Córdoba, se lamentó muchísimo porque él no quería que se fueran, pero pues tampoco podía tener a todos los buenos coaches que iban saliendo y él tenía que seleccionar, pero eran unos comentarios muy importantes, muy agradables los que hacía el Tapatío Méndez. Pues ya se nos está acabando el tiempo, y antes de que se acabe el tiempo, Ricardo, y estos apuntes que nos acabas de mencionar sobre, pues, que cierra toda esta dinastía Córdoba, cómo está involucrado en el fútbol americano y cómo hemos rescatado estos recortes que son muy importantes. De hecho, recuerdo ahorita haber leído en uno de estos, en el periódico Esto, que el Chivo Córdoba se da a conocer en un partido así lo narra el periódico, en el Estadio Asturias, en el Parque Asturias, con un regreso de patada entre Pumas y la universidad, y de ahí nace la fama del Chivo Córdoba, ¿no? A mí me trae muy buenos recuerdos porque toda mi niñez me la pasé en esa zona, no en esos tiempos, pero recuerdo que mi mamá le dice: "Oye, no, pues es que aquí existía un parque, y este parque aquí jugaba el Club España". Alguna vez en las redes me tocó ver que mencionaron esta zona, y yo decía, bueno, ¿hay algún periódico, algo que pueda narrarme? Y muy curiosamente llegó a la semana con nuestros invitados qué había pasado en ese parque Asturias.
Y bueno, pues nada más también para agradecerle a la gente y si me permiten voy a mandar, mencionar a las personas que ahorita están en este programa acompañándonos. Está Francisco Cano, que muy amablemente también me preguntaba la semana pasada en las inauguraciones, en esa inauguración que se llevó a cabo el juego entre la universidad y el colegio, había un preámbulo de inicio, festividades. ¿Qué festividad se llevaba a cabo antes de cada juego? ¿Alguien lo recuerda, coach? Bueno, en el caso de la inauguración de el estadio de Ciudad de los Deportes, hubo desfile de el Colegio Militar, hubo desfile de madrinas de todos los equipos que existían en ese momento, hubo pues una gran cantidad de presentaciones, representación de cada uno de los equipos, jugadores equipados. Hay una gran cantidad de fotos que presentan precisamente todo lo que sucedió. A lo mejor don Hugo nos puede comentar acerca de esa inauguración. Estoy seguro que ahí debe de haber estado a ver si no me equivoco y lo embarco, pero no sé si estuvo en la inauguración del Estadio de Ciudad de los Deportes y ese preámbulo y esa la banda de música del colegio militar, etcétera. No sé si le tocó estar ahí en la inauguración del estadio. Desgraciadamente, ya en ese tiempo yo estaba internado en en la Marina, el Colegio Naval de Veracruz. Entonces ya no podía yo moverme con mayor libertad, pero sí leía los periódicos y me dio mucho esa festividad que se hacía. Muy bien. Pues antes de que le cambiemos mucho y quizá adelantándome un poquito a a los comentarios que hay, que nos interesa muchísimo conocerlos, yo le pediría tanto a Hugo como a Héctor que pues nos cerraran lo que para mí es importantísimo con una breve historia de su trayectoria dentro del fútbol americano y cómo vivieron pues esa influencia de sus tíos, de sus papás, de la historia que traían, pues como parte de su cultura familiar. Entonces le quisiera preguntar primero a Hugo y luego a Héctor que nos dijeran pues cuál era qué oían, qué vivían de niños, de jóvenes, y luego brevemente pues cómo vivieron su participación ya como atletas, como jugadores, para concluir pues la parte de la dinastía y después pues ya cerrar con los comentarios y demás. Bien, Ricardo, respondiendo a tu pregunta, pues mira, yo desde los 4 años, cuando se inauguró el estadio de Ciudad Universitaria, yo me acuerdo perfectamente bien que Alberto, pues era un promotor, nato para esa inauguración, llevaba boletos y todo. Yo no asistí a ese juego porque tenía yo 4 años, pero en aquel entonces yo tenía un tío materno, por el lado de mi mamá materno, que jugaba en ese equipo, jugaba con los Pumas y estuvo en esa inauguración. Entonces, yo por los dos lados, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, tenía yo sangre de futbolista. Yo nunca jugué hasta la preparatoria, no, no, mi papá no era muy la idea de que yo fuera a perder el tiempo. Sin embargo, en el año de 1968 yo ya llevaba tres semestres de la carrera de ingeniería y me estaba yendo bastante bien. Entonces no tuve oposición para irme a jugar con el Chivo en un equipo que le dieron de intermedia en la Prepa 5. ¿Sí? En ese equipo, en ese año o en el siguiente, estuvimos cuatro primos, cuatro sobrinos de Alberto. Dos eran Vázquez Córdoba,
Héctor Córdoba Calderón y yo. Ahí jugamos los cuatro bajo las instrucciones de Alberto en 1968 y 1969. El Chivo se retira ya de ese coacheo de Liga Intermedia. Yo paso a jugar a Ciencias Químicas en mi último año de intermedia y ese mismo año, cuando la universidad se divide el equipo en tres equipos, yo me voy a jugar a las Águilas Reales y ahí hice toda mi elegibilidad de 70 a 74. Tengo el orgullo de ser la primera generación de ese equipo que completó los 5 años igual que Ricardo y pues los recuerdos que tenemos de ese equipo, pues ya los hemos comentado en otras ocasiones. Héctor, Bueno, el Chivo y Delmiro crean los Pumitas en CU y una noche llega el tío Alberto a mi casa y le dice a mi papá, tu hijo va a jugar fútbol americano. Mi papá también como que no estaba muy de acuerdo, pero no hubo muchas preguntas y el tío venía por mí todos los días y me llevaba a entrenar a Pumitas, pero resulta que era yo un poco más pesado que los regímenes de los límites de peso que se tenían en ese momento. Y entonces es cuando me dice, ya no puedes jugar aquí, tienes que jugar en juvenil y te vas a la Prepa 5 donde se había creado un equipo que se llamaba el Preparatoria, que tenía jugadores de todas las prepas y se jugaba contra los colegios particulares, contra el Tepeyac, La Salle, los Cheroques. Eso fue mi inicio y mi participación ahí. Cuando se va el Chivo, pues yo ya había entrado a la prepa y por lógica había entrado a la prepa 5 que era a donde entrenaba. Me quedé a jugar en el equipo de juvenil de la prepa 5 y luego de ahí subí a Comercio, que era su semillero, y luego a los Guerreros Aztecas. Esa fue mi trayectoria en el fútbol americano, la disfruté mucho, siempre fue mucho peso el apellido por todos lados, pero alguien alguna vez me dijo, y creo que fue el coach Elviro Bernal, que me dijo, tú haz tu historia y no te fijes en la historia que traes atrás, tú trata de hacerlo lo mejor que puedas. Como anécdota, cuando llegué a Liga Mayor y me iba a equipar, de entrada me dieron el gancho 45, ni siquiera me preguntaron con qué número quería jugar o qué número iba a ser mi número. Así de tradición había ya en la familia. Muchas gracias. Muy No, bien, pues muchas gracias. gracias, la verdad es que qué anécdotas y la verdad rescatarlas para nosotros es un honor. Y bueno, ¿qué te parece, Ricardo, si vamos cerrando el programa ya con los saludos de la gente que están aquí? Fernando Mellado, un gran deporte y espectacular, el fútbol americano de Prepa 9. Carlos Ramírez nos manda saludos. Laura B. Córdoba, mis tíos y primos son los culpables de que mis hijos, nietos, sobrinos estén inmersos en este bonito deporte. Saludos, Laura. Gonzalo Bravo, me ha dado una gran emoción saber más de estas dinastías. El Chivo fue mi muy querido coach en comercio. Saludos a Hugo y Héctor, mis queridos hermanos. Y bueno, y siguen los saludos también. Aquí tenemos que Marisela Toledo, Francisco Cano, Lourdes Bon, Pati Paz, Carlos Ramírez, Dulce de la Vega, Carlos Horta, Pepe, Fernando Millado, Rocio Fernández, Rodolfo Bernal, Francisco Borja. Les agradecemos mucho que estén acompañándonos. Y bueno, para ir cerrando, coach, remate el programa y dé un resumen de lo que fue la dinastía Córdoba. Pues yo creo que es el simplemente recordar lo que nos comentó don Hugo Córdoba, ladrón de Guevara, hace 8 días, lo que nos volvió a remover la historia, lo que nos volvió a decir acerca de esos años, pues épicos en los que, como dice, el conseguir una utilería, el conseguir un apoyo era algo dificilísimo y el dejarnos sentir
el esfuerzo que hacían tanto los jugadores como quienes promovían a los equipos y que pues al final de cuentas lograron su objetivo, que era practicar el deporte de sus amores y haber dejado pues una semilla que aunque él no lo comenta, pero yo lo voy a comentar, ese equipo de educación perduró por muchísimos años, no es algo que se haya quedado ahí en esos inicios. El equipo de educación con el coach Espino Lima duró muchísimos años más, estuvo activo hasta los años 80, 90 y pues seguía con el nombre de educación bajo el título de Tigrillos y se mantuvo pues vigente. Desde luego, todas estas historias que nos hicieron favor de recordar las fotografías, los personajes que aparecen, lo que nos dieron oportunidad de revivir y en lo personal mi agradecimiento pues intenso hacia ustedes tres y pues póstumo al Teto y al Chivo Córdoba porque pues realmente el conocer sus aportaciones para mí pues son invaluables y creo que se deben de reconocer y se les debe de dar su lugar correcto en la historia del fútbol americano. Y pues sí, mucha parte fue dentro de la UNAM, otra fue dentro del Colegio Militar, otra fue dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero al final de cuentas vienen de las raíces y de lo que hizo el fútbol americano de la universidad grande y el fútbol americano de México grande. Y yo creo que eso no lo puede borrar ni lo puede minimizar absolutamente nadie. Les agradezco infinitamente su participación. Pues muchas gracias. También quisiera nada más tomarme un minutito para mandarle un saludo a Roberto Ramírez Vázquez, que siempre está con nosotros, a Jim Beckett y a Roberto Soriano, que también muy amablemente me ha mandado mucho material, ha aportado a esta historia. Ricardo, la verdad es que tenemos que sentarnos a ver su material es muy interesante y muchas fotografías y a la gente de verdad que nos quiera contactar para seguir haciendo esta historia, esta anécdota, bienvenidos. La verdad es que para nosotros es un honor tener el material, tratar de organizarlo y poder sacar toda la historia del fútbol americano que queda por ahí oculta y nosotros rascarle, ¿no? Gerardo Ramos, Miguel Pedro Bustamante, Jorge Uribe, Gerardo, muchas gracias y Aaron Reyes. Y pues vamos a cerrar este programa, pues agradezco al equipo de comunicación social de la Dirección General del Deporte Universitario para llevar a cabo esta transmisión, a Viridia Jiménez, Nayeli Pérez, Ana Sofía Buenrostro y a López, Aníbal Castañeda. Reitero mi agradecimiento por la confianza y por ser parte muy importante de este proyecto universitario. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM, también que sigan nuestra página web, deporte.unam.mx, y pues llegamos al final. Sin antes, bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves en otra misión más. Y Ricardo, muchas gracias nuevamente el que me hayas acompañado en esta aventura, en estas anécdotas, en esta tertulia. Héctor, Hugo, don Hugo. Gracias a ustedes. Les agradecemos mucho y gracias a todos los que nos visitaron y que nos siguen semana con semana con esta tertulia. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Don Nos Hugo. vemos. Entonces, hasta la próxima, el próximo jueves, en otra historia más, en este programa más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hasta pronto. Gracias.